que muy bien, bienvenidos una vez más. Bueno, estar aquí. Vamos a empezar orando que el Señor pues bendiga el tiempo en su palabra, me ayude a mí y os ayude a vosotros también a aprender lo que tengo que decir la Biblia. Nuestro Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por el tiempo que podemos pasar estudiando ahora tu palabra. Pido que bendigas este tiempo, que sea un tiempo provechoso para cada persona. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente y ayudes al oidor a aprender. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es una cosa curiosa, ¿no? Cada vez que estudiamos la palabra, yo necesito oración, que el Señor me ayude a comunicar claramente, porque yo no soy inspirado como lo fueron los autores de la Biblia. Yo meto la pata, yo cometo errores. Y a la vez oro por cada uno de vosotros, porque yo sé, pues por mi propia cuenta, ¿no? Todos nosotros necesitamos aprender de la Biblia. No hay ninguno oyendo que no necesite pues aprender de este pasaje. Y no es para decir que yo tengo las soluciones en lo que puedo decir yo o en mi oratoria, pero las soluciones están en la Biblia. Así que deberíamos acercarnos a la palabra de Dios con una posición, una actitud de humildad, pidiendo a Dios iluminación, porque como digo, necesitamos el pasaje que vamos a ver hoy, necesitamos pues todo lo que tenga la Biblia para nosotros. Bueno, el libro de Ageo, entonces, no es exactamente la lectura de hoy, pero está cerca de lo que estamos leyendo estos días. La semana pasada hablamos de Zacarías. Si os acordáis, pues Zacarías estuvo ministrando durante el tiempo de Esdras y Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías son historia, y los libros de Zacarías y Ageo son profetas, o son los predicadores de esos tiempos, ¿no? Así que tienes el mismo momento en la historia, pero escrito desde el punto de vista de, pues, trabajadores, o obreros, líderes del pueblo, y desde el punto de vista de sacerdotes y profetas. Gente instruyendo espiritualmente al pueblo y gente liderando al pueblo, pues, de forma más política o de forma más visible, la forma más normal de liderar. Y en el libro de Ageo es muy curioso este libro. Yo me acuerdo en la universidad, hace ya pues más de 10 años, el Señor me iluminó mucho, o sea, me enseñó mucho a través de este libro, porque es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, creo que el segundo más corto, viene después de Sofonías, pero tiene un mensaje muy específico, muy preciso y muy, bueno, casi imposible ser más relevante para nosotros. Os doy un poquito de contexto, aunque la semana pasada ya hablamos un poco del contexto. Este es contemporáneo de Zacarías. Bien, así que si estuviste la semana pasada, pues más o menos la misma época. Ageo se escribió, si os acordáis, cuando los judíos empezaron a construir el templo y lo dejaron, abandonaron la obra. Bien, empezaron lo que Dios les había mandado hacer. Ojo, no era un proyecto por su cuenta que les apetecía ver un templo, ¿no? No era como cualquier edificio que se construye. Dios les había mandado construir el templo. Y eso muy importante porque representaba la venida del Señor Jesús. Jesús no vino para reinar en Jerusalén todavía, lo vendrá en el futuro, pero el templo era símbolo de lo que iba a hacer el Mesías en el futuro. Y era muy importante para el pueblo. Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero el pueblo empezó a construir el templo y lo abandonó a medias. ¿Bien? No sé si alguno aquí ha empezado algo alguna vez y no lo ha terminado. Yo sí, alguna vez. Algunos más dados a ello que otros, me imagino. Pero es importante, especialmente si es algo que Dios ha mandado,
terminar lo que Dios te ha puesto por delante. No está bien el dejar algo a medias, no es correcto. ¿Bien? Imagínate que si Dios hubiese dejado a medias a Adán y Eva o alguna cosa en su creación, no lo hizo. todo lo creó perfecto. Después vino el hombre y fastidió algunas cosas, pero Dios lo creó todo bien. Dios no deja nunca nada a medias. Bueno, el pueblo entonces había abandonado la obra. En parte, curiosamente, porque habían venido problemas económicos. Los judíos, hay que pensar, ¿no? Los judíos estuvieron en cautiverio, volvieron a Jerusalén y tuvieron que arrancar, por decir así, por usar términos modernos, arrancar la economía para que hubiese trabajo, para que hubiese comida, para que hubiese dinero para intercambiar las cosas, ¿no? Economía muy distinta a lo que es la de nosotros hoy en día, ¿no? Pero economía de todas formas. Y el pueblo pasó por una crisis, realmente, una falta de dinero, falta de comida, falta de dinero, por motivos económicos. Habían impuestos y era difícil arrancar las cosas. Estaban pasando por un tiempo de dificultad económica. Y leemos un poco de eso, ya veremos un poquito más de eso en el pasaje, ¿no? Ageo lo describe, pero curiosamente, Ageo lo que está mandando, lo que está pidiendo al pueblo es, aunque han abandonado este proyecto porque no tenían dinero, no tenían recursos, habían dejado el templo, estaban enfocados en arrancar sus propias vidas, Ageo lo que les dice es, vuestros problemas vienen de vuestra falta de obediencia. Dios os ha mandado a hacer el templo, no lo estáis haciendo, por lo tanto os encontráis en problemas económicos. ¿Bien? Que es una forma muy diferente de ver los problemas económicos. O sea, pero es como Dios lo describe en este caso. No voy a decir que siempre el que tenga falta de dinero es porque no esté haciendo lo que debería hacer en cuanto a algo que Dios le ha mandado. No se puede coger esto y decir es la situación siempre en cada caso, ¿no? Pero en este caso, con estos judíos, Dios les había mandado construir el templo. Eso requería, pues, dinero, sacrificio de parte de los judíos en cuanto a dinero y material y eso, y dos, tiempo, ¿no? La construcción era, pues, construcción con las manos, requería un sacrificio de dinero y de tiempo, cosa escasa para los judíos, ¿bien? En ambos casos, el dinero y el tiempo. Y lo abandonaron, y bueno, ya veremos entonces qué es lo que Dios espera del pueblo. Bueno, versículo 1 de Ageo 1 dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, bien, estos dos hombres son los gobernadores políticos, bien, Zorobabel y Josadac, son los que están liderando al pueblo. Y Ageo se dirige a ellos, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Otra vez, contexto es importante. Han empezado la construcción y la han abandonado cuando llega a este punto, ¿no? Y los judíos dicen, ahora no es el momento, no podemos, no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Les dice Ageo, bueno, ¿qué? Hay que traducir esto un poco al lenguaje de hoy en día. Oye, habéis abandonado el templo, la casa de Dios, para vivir en vuestras casas, para ir adornando vuestras casas. Bien, ¿qué eran esos adornos? Pues yo no lo sé. No sé qué calidad de vida tenían los judíos en este momento, ¿no? No sé, no estaban comprando parques nuevos ni aparatos de electricidad nuevos, evidentemente, ¿no? Yo no sé cómo estaban adornando sus casas, pero
¿Qué les está diciendo Dios? Estáis enfocando vuestro dinero, vuestros recursos en vuestras propias casas, que en sí no es malo, pero en este caso es malo, porque la prioridad en este momento era adornar, construir la casa de Dios. O sea, estaban cogiendo dinero que era para la casa de Dios, era su dinero, entre comillas, ¿no? Era lo que pensaban que era su dinero. Pero Dios les había dicho, tu responsabilidad es el templo. Y estaban cogiendo el dinero que Dios les había dado para el templo y lo estaban gastando en sí mismos, en sus casas. ¿Bien? Y esta casa, dice, la casa del templo, está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esto cuando te lo dice Dios hay que prestar atención, ¿no? Si Dios dice, ojo, cuidado con lo que estás haciendo, bueno, mejor que abras el ojo, ¿no? Mejor que tengas cuidado. Meditad bien, dice, sobre vuestros caminos. Dice, sembráis mucho y no recogéis. Perdona, sembráis mucho y recogéis poco. Bueno, esto está hablando ya de la economía, está hablando de sus trabajos. Estáis trabajando mucho y recogiendo poco por vuestra labranza, ¿no? Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Esto me recuerda un montón a la cultura en la que vivimos hoy en día, ¿bien? Que es la cultura más materialista de la historia de la humanidad, me imagino, ¿no? La idea de que la gente trabaja mucho, igual trabaja un montón, pero no les cunde, es como que no tienen suficiente, ¿no? Quieren más. Dice, coméis pero no os saciáis. Hay más comida en el mundo que en ningún momento de la historia. Hay gente que les falta comida, sí, pero en la mayoría del mundo hay más abundancia que en ninguna parte y la gente no está satisfecha, ¿no? Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Lo mismo, la idea es, tenéis vuestras necesidades provistas, pero no es suficiente. Queréis más allá de vuestras necesidades. Dios promete, o sea, Dios habla de que hay tres cosas que necesitan los humanos, ¿no? Hogar, comida y ropa. Comida, bebida y ropa. Tres cosas. Dice Jesús, teniendo eso, no hay ocasión de quejarse, no hay ocasión de decir necesito más. Ahora, todos nosotros tenemos esas tres cosas, y en muchos casos, pues en abundancia. ¿Bien? Hay gente con más y hay gente con menos, y hay gente sin hogar, pero muy pocos, ¿bien? Y la mayoría o sea, todo lo que es el nivel de pobreza, lo que nosotros consideramos pobreza, está mucho más allá de lo que la Biblia considera el nivel de pobreza, para decirlo así, ¿no? Dios habla de esas tres necesidades. Si tienes tres necesidades cubiertas, ya no hay ocasión de quejarse. Ya no tienes derecho a más. Ahora, vivimos en una cultura donde, pues, no digo que sea malo, ¿no? Pero tenemos una abundancia y gloria a Dios por ello. Amén. Tenemos muchísimas cosas que nos hacen más fáciles la vida, que pues, podemos vivir prósperamente, ¿bien? En comparación especialmente a los tiempos anteriores. Pero vivimos quizás en el tiempo donde la gente es más ansiosa por tener más que nunca, ¿no? Quizá la generación más materialista que ha visto. Todos quieren algo nuevo, todos quieren algo más, ¿no? En general. Bueno, parecido a lo que dice aquí. Dice, os vestís y no os calentáis. La idea es, no es suficiente para ti, quieres más, ¿no? Aunque tienes ropa, no es suficiente. O pensáis que no es suficiente. Dice, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Eso se podría decir hoy también, ¿no? Cobro al final del mes y es como que me lo dan en un saco roto porque se pierde el dinero por todas partes. Bueno, como digo, muy relevante a nuestros tiempos, ¿bien? Dios les está diciendo, oye,
os quejáis mucho de lo que tenéis, pero tenéis las necesidades cubiertas y queréis más. Y lo que estáis haciendo es dejar a un lado lo que yo os he mandado a hacer, el templo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Se repite, ¿no? Lo que dijo antes. Otra vez, cuando Dios dice ojo, cuando Dios dice cuidado, ten ojo, pon ojo a lo que estás haciendo, ten cuidado. Mira a ver si estás haciendo lo que Dios quiere o no, ¿no? Bueno, dice, versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, esto no es algo nuevo que les está mandando a Ageo, no les está dando un mandamiento nuevo aquí. Dios ya les había mandado edificar la casa de Dios, el templo, y no lo habían hecho. O sea, Ageo, ¿qué está haciendo? Les está enseñando su desobediencia en este caso, les está enseñando su fracaso, el hecho de que no han hecho lo que Dios mandaba. Les está apuntando al pecado. Y os recuerdo, o nos recuerdo, ¿no? ¿Quién aquí ha hecho todo lo que Dios le ha pedido? ¿Quién aquí ha terminado de hacer todo lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas? O sea, Dios no quiere que construyas tú un templo, ¿verdad? Dios no te ha puesto la misma meta que para los judíos, pero Dios te ha puesto responsabilidades, ¿no? Dios te ha dicho, vive, sé una luz, sé un ejemplo, sé un misionero, un testigo, estés donde estés, y es tu responsabilidad trabajar para el reino de Dios. Es tu responsabilidad traer a personas a los pies de Cristo. Es tu responsabilidad buscar y encontrar el plan de Dios para ti. Bien, digo para ti, pero lo mismo para mí. O sea, Dios me ha puesto tareas que no he cumplido. Bien, yo creo que es el caso con todos nosotros. Nos encontramos en el mismo sitio que los judíos aquí, ¿no? No tenemos un templo que construir ni nada parecido aquí, ¿no? Pero tenemos tareas que Dios nos ha puesto. Bien, te ha puesto por primera prioridad, conoce a Dios, sé santificado, ¿no? Estudia quién es Dios, acércate más a Dios, crece en el temor de Dios, y pues yo fracaso en eso, yo no lo hago consistentemente como debo, ¿no? Yo no estoy creciendo al ritmo que Dios quiere que yo crezca. Bien. Bueno, dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ojo, ¿cuál es la razón, la motivación por tener este templo? Porque dices, menudas prioridades, ¿no? La gente, pues, solamente quiere vivir, o sea, solamente quiere proveer para sus familias, quiere proveer para sí mismos. ¿Y qué es lo que está pidiendo Dios? Un templo. ¿De qué sirve un templo, no? ¿Qué prioridad es esa? Y seguro que gente en los días de Ageo dirían, ah, sí, pero eso es un poco... O sea, Dios quiere que te cuides, Dios quiere que proveas para tu familia. O sea, habría gente diciendo, sí, todo eso está bien, pero a ver, hay que pensar en ti mismo primero. ¿No? ¿Por qué el templo? Bueno, Dios lo dice, Dios lo explica muy sencillamente aquí, ¿no? Dice, pondré en ella, reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad. O sea, el plan de Dios está hablando de que esto es mi voluntad, esto es lo que yo quiero hacer, ¿bien? Y seré glorificado. La razón por qué quería Dios construir el templo. ¿Bien? Bueno, la respuesta abarca muchas cosas, ¿no? Y como digo, tiene que ver con el Mesías también, pero tan sencillamente Dios lo quería porque eso le traería gloria, porque Él quería ser glorificado. Bien, hay muchos paralelos aquí cuando se habla de la iglesia como un edificio, ¿no? Jesús dijo, estoy construyendo mi iglesia, y lo compara muchas veces a un edificio. La cabeza del ángulo es el Señor Jesús, ¿no? Esta imagen la conocéis del Nuevo Testamento. ¿Por qué está Dios construyendo una iglesia? Para su gloria, exactamente lo mismo, ¿bien? Porque Él quiere ser glorificado a través de su creación,
sus personas, hablando de él, dando gloria a Dios. ¿Por qué debemos nosotros estar construyendo, por decirlo así, la iglesia de Dios? Pues para la gloria de Dios, primeramente. Eso es la motivación básica, ¿no? Dios lo ha mandado, eso es lo que quiere Dios, y es para su gloria. Él merece esa gloria. ¿Bien? Lo deja muy claro. No es, y yo me imagino a los judíos, ¿sí? Es que no me apetece, es que... ¿Por qué? Pues el por qué es tan sencillo como Dios es más grande aquí y Dios puede mandar lo que Él quiera mandar. ¿Había razón? Pues claro, o sea, habían muchas razones, era algo importante, sí, pero no importa y no importaba que el pueblo entendiera todo el porqué del templo, porque ellos no sabían el resto de la historia, ellos no sabían acerca del Mesías. Bueno, de que sería el Señor Jesús. Ellos no sabían todo lo que vendría en el futuro, de la nueva Jerusalén, el nuevo templo, y cómo reinaría Cristo para siempre ahí. Ellos no sabían eso. Su responsabilidad era obedecer porque Dios lo había mandado para su gloria, y eso era suficiente. ¿Bien? Bueno, ya hablaremos de lo que significa para nosotros, pero bueno, es muy paralelo a lo que nos toca a nosotros. Nosotros no conocemos el final del plan de Dios, ni para nuestras vidas, ni para pues, su iglesia, y lo que tiene él pensado aquí en esta iglesia en concreto, en Rentería, no sabemos. Pero Dios nos ha mandado construir la iglesia. Dios nos ha puesto eso por mandamiento, no es opción. Y Él merece nuestro sacrificio. Bien, de la misma forma, es la idea. Bueno, continuamos, versículo 9. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Continuamos con la misma idea, ¿no? Otra vez, describiendo nuestra cultura. Buscáis mucho, halláis poco, o sea, no estáis satisfechos. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, perdona. Encerráis en casa y yo lo disiparé, o sea, acumuláis y se disipa. Viene, pues, este pago, viene esta cosa, el dinero pues, desaparece, se esfuma. ¿Cuántas veces ha dicho eso la gente, no? Es que no sé dónde se va el dinero. Pues se va porque lo gastamos en deleites, placeres, en lo que sea. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por cuánto? ¿Por qué está pasando eso? Dice, porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y, como digo, esto no es... Yo no voy a aplicar esto a toda situación hoy en día, siempre, ¿no? Pero simplemente digo, Dios dijo esto a los judíos. ¿Por qué tenéis falta? ¿Por qué os faltan dinero? ¿Por qué os sentís así, como que no tenéis suficiente y eso? Pues yo os digo por qué. Porque habéis abandonado la obra. ¿Bien? Dios dice algo parecido en Malaquías, ¿no? ¿Por qué os falta? Porque no diezmáis, porque no obedecéis. No hacéis lo que yo os he mandado y por eso no tenéis suficiente. Dice, obedéceme y veréis cómo yo os abro las ventanas del cielo y os derramo con abundancia. ¿Bien? Otra vez, eso es Ageo, eso es hablando a un pueblo en concreto, pero tiene paralelos a nosotros hoy en día. ¿Por qué os ocurre todo esto? Porque mi casa está desierta. Porque habéis abandonado la obra. ¿Bien? Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. La lluvia, en un sentido muy literal, significaba pues más comida, o más dinero, más abundancia, ¿no? En una cultura pues agricultural, pues la lluvia era el todo. Nadie podía controlar cuánta lluvia iba a venir, eso hacía Dios, y cuanta más lluvia, bueno, hasta cierto punto, ¿no? La lluvia significaba ganancia. La lluvia significaba cosecha buena y suficiente cosecha y todo esto. Bueno, por eso se detuvo, dice la lluvia. Yo cerré la lluvia. Os he dejado en sequía. Os he dejado en falta. ¿Por qué? Porque estáis desobedeciendo. 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. O sea, todas estas cosas, pues, que son la economía del pueblo.
¿no? Son el dinero del pueblo. No todos estaban preparando, o sea, no es que todos tenían de todo para sí mismos, esto pues lo preparaban y se vendía para comprar la comida y todo eso, ¿no? Esto está hablando de un sistema económico mucho más rudimentario que el nuestro. Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dice Dios, la sequía y el hambre lo he mandado yo. ¿Por qué? Porque estáis desobedeciendo. Bien, he visto de gente pues diciendo, pues el coronavirus lo ha mandado Dios porque está castigando a la gente, o tal tragedia, o tal huracán, o tal cosa. Esto no se puede sacar esa conclusión de este pasaje, ¿no? Esto no está diciendo que todo mal viene de Dios. En este caso, sí, ¿no? En este caso Dios estaba castigando al pueblo. No podemos sacar más conclusiones que esas, ¿no? Para nuestros tiempos. Dios estaba mandando sequía, Dios estaba cerrando la lluvia, cambiando el tiempo como castigo, porque el pueblo estaba haciendo el mal. Bien, de la misma forma que controló las plagas y todo esto con Egipto y en muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento, pues Dios estaba obrando por culpa de lo que estaban haciendo. Bien, Dios sigue controlando el tiempo, Dios sigue estando en control y yo creo que sí, Dios manda cosas y Dios actúa según pecado, o sea, Dios seguirá obrando de esta forma, pero yo no tengo la autoridad como tenía Ageo de decir, pues esto es, yo no puedo conectar los puntos como lo hizo él, ¿no? Yo no puedo decir eso. Esto no me ha inspirado de esa forma. Pero, como digo, Dios sigue en control. Dios está en control de las circunstancias de tu vida, ¿no? Cada uno tiene su propia versión de la lluvia del cielo, ¿no? Todos pues todos dependen de Dios para su bienestar de la misma forma que los judíos aquí, ¿bien? Dependían de la lluvia. Y Dios controla todos esos factores en tu vida y en mi vida. Bueno, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿os acordáis? Este es el líder político. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. A mí me encanta esta parte de la Biblia, porque se encuentra un pueblo desobediente, pero que se arrepiente, ¿no? En muchos casos no, en muchos casos se ve al pueblo testarudo y malo y que no aprenden. Pero en Nehemías, en Esdras, o sea, se ven tiempos de avivamiento espiritual. Se ve que Ageo predica y la gente oye y cambia. Que eso es lo que evidentemente le encanta ver a cualquier predicador. El pueblo oyó y respondió y, bueno, no vamos a ver toda la historia hoy, pero si continuásemos la historia, el templo se construye, Dios les bendice, o sea, las cosas van bien. Pero bueno, dice aquí, empezando con los líderes del pueblo, oyeron, y todo el pueblo oyó y dice que temieron. Temió el pueblo delante de Jehová. Bien, y esa palabra temor, como dice, no es, bueno, ya sabéis, no es simplemente un miedo de que Dios les mande más consecuencias, es acudieron a Dios. Le oyeron y decidieron seguir a Dios. Decidieron hacer la voluntad de Dios. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjate, había mandado pues, plagas, había mandado pobreza y problemas económicos al pueblo, pero Dios seguía allí, Dios estaba con ellos y Ageo les anima o les consuela, ¿no? Con palabra de Dios, Ageo, o sea, dice palabras de Ageo, pero esto es Dios hablando a través de Ageo, ¿no? Son palabras inspiradas. Y Dios dice, yo estoy con vosotros. A ver, esto es literalmente lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? En la Gran Comisión. Palabra por palabra, es lo que Dios nos dijo a nosotros también.
ir por toda la tierra, hacer discípulos, bien, con la gran comisión, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el final de la tierra. Eso es la motivación, y ha sido siempre la motivación por obedecerle a Dios en toda la Biblia. Dios le dice al pueblo, yo estoy con vosotros. Eso es, yo quiero una relación con vosotros. Dios no es como los antiguos dioses de las religiones falsas, ¿no? Donde hacían un sacrificio para apaciguar a un Dios lejano, que simplemente era caprichoso, que simplemente jugaba con la tierra y ellos intentaban hacerle contento para que más o menos les dejase vivir sus propias vidas. Eso no es el Dios de la Biblia. El Dios es completamente distinto a cualquier religión en eso, ¿no? Dios quiere trabajar con las personas, quiere una relación con las personas. Por eso tenemos la salvación, ¿no? Tenemos el Evangelio, que es individualmente, no hay una salvación colectiva ni nada de eso, ¿no? Es Dios individualmente, pues, abriendo una relación contigo, conmigo. Y Dios quiere eso, Dios quiere esa cercanía. Es lo que tuvo con Adán y Eva al principio. Andaron con Dios y el pecado, ¿qué es lo que hizo? Puso una distancia entre el humano y Dios. Pero lo que Dios quiere es esa cercanía. Dios quiere esa relación cercana con las personas. Y Dios les dijo, he aquí, estoy con vosotros, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Obedece y estaré con vosotros. ¿Bien? Y, bueno, es exactamente lo que nos ha dicho a nosotros. 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Eso es, yo me imagino, ¿no? Como que se puso las pilas espiritualmente, ¿no? Dios le despertó el espíritu a Zorobabel, que es precioso ver cuando Dios hace algo en una persona, ¿no? Y se anima y decide, pues, ya es suficiente estar en el sofá, ya es suficiente hacer mi propia cosa, yo voy a servir a Dios, ¿no? Es lo que pasa aquí. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, que habían estado pasivos, ¿no? Dormidos espiritualmente. Dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, otra vez, empezando con los dos líderes, pero esto llega hasta todos los del pueblo. Dice, Dios les encendió, les despertó el espíritu. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Eso es precioso, ¿no? Por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. Dios decirles lo que estaban haciendo mal, el decirles, quiero tener esta relación con vosotros, merezco este templo y es parte de mi plan precioso para el futuro. La gente se despierta, se pone las pilas y empieza a servir a Dios. Bien, ojalá ocurriese lo mismo en mi corazón y en todos nuestros corazones aquí hoy, ¿no? Deberíamos despertarnos, deberíamos empezar a trabajar con la misma pasión que tuvieron aquí los judíos en nuestro trabajo. Parte de eso es esta iglesia, construir esta iglesia, espiritualmente hablando. Bien, parte es pues el plan de Dios específico para tu vida, sea cual sea, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, pues el trabajo de embajador para Dios. Deberíamos despertarnos de la misma forma que está ocurriendo aquí. Dice, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y de aquí las cosas se ponen en marcha. Aquí ya, ¡pum! Todo empieza a acercarse a la venida del Señor Jesús. El pueblo empieza a hacer lo que es su deber, su obligación, y las cosas empiezan a ir bien. Más adelante llega pecado, ¿no? No es que de repente, pum, esto es la utopía ni nada. El pueblo todavía seguían siendo pecadores, hubieron rebeliones, hubieron cosas
problemas de pecado. No, pero esto era un avivamiento. Esto era gente reconociendo su pecado y diciendo, he estado más enfocado en mi vida que en lo que Dios me mandó. Necesito enfocarme en la tarea que me ha dado Dios, ¿no? Hay algo aquí que está mal, se arrepintió el pueblo y empezaron a servir a Dios. Y bueno, gloria a Dios por lo que ocurrió allí. Ojalá todos imitáramos en esto al pueblo. Bien, y para un poco ir concluyendo, como digo, el peligro es a veces intentar hacer demasiada comparación o intentar decir que exactamente esta situación es la misma que en nuestro caso, ¿no? La Biblia no enseña que cada vez que te encuentres con una dificultad económica u otra dificultad es porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Eso no lo enseña la Biblia. De hecho, Dios dice que manda pruebas a los que están creciendo, ¿no? O sea, no estoy diciendo la solución a tus problemas es que no es pues dar más a Dios o sacrificar más a Dios, ¿no? Pero puede ser, deberías mirar tu propia vida, preguntarte, yo me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Estoy haciendo realmente todo lo que debería estar haciendo para construir la casa de Dios? Si queremos pues continuar con este ejemplo, en la iglesia, ¿estás haciendo todo lo que puedes y deberías estar haciendo? ¿Estás sirviendo con los talentos que Dios te haya dado? En esta iglesia, en tu barrio, en tu hogar, en tu trabajo, en tu ámbito personal, ¿estás haciendo tu trabajo como embajador de Cristo? ¿Estás siendo un siervo de Dios que no peca, que demuestra lo que dice la Biblia, que habla de Cristo, que trae a otras personas a los pies del Señor? ¿Sabéis, no? La gran comisión que Dios dio a sus discípulos, eso es nuestro trabajo también, y de la misma forma que los discípulos. Estamos obrando la gran comisión, estamos testificando, haciendo discípulos a nuestro alrededor. Si miro mi vida, yo tengo que reconocer que no, por lo menos no suficiente. Bien, yo tengo que reconocer que me hace falta despertar, me hace falta corregir mucho error, me hace falta mucha más obediencia. Bien, os animo a todos a mirar, a pensar en vuestras propias vidas, a ver si es el caso también. Quizás, no estoy diciendo que sí, ¿no? Quizás estás teniendo tropiezos en la vida, quizás estés pasando por problemas porque no estás invirtiendo tus fuerzas y energías, tus posesiones en el reino de Dios, quizás, ¿no? Todos deberíamos mirar nuestras vidas, pedirle a Dios sabiduría, pedirle arrepentimiento, que nos ayude a ver y reconocer nuestro pecado y poner las pilas, ¿no? Y trabajar en lo que Dios quiere para nosotros. Esto pasó con los judíos. En el corazón no creo que eran muy diferentes ellos a lo que somos nosotros. Las circunstancias sí, muy distintas. Y el trabajo que tenían que hacer, muy diferente, ¿no? Pero mismo corazón humano, pecaminoso, egoísta, les hizo abandonar lo que sabían que deberían hacer para vivir por sus vidas. Y ese mismo corazón pues, lo tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Tú y yo. Y hay que tener mucho cuidado y hay que pedir a Dios que nos dé ese temor, que nos dé ese celo para hacer lo que debemos de estar haciendo. Bien, vamos a terminar allí entonces con el mensaje de Ageo. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Bien, que Dios nos enseñe dónde crecer, dónde cambiar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor por nosotros. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que ayudes a cada uno aquí, y que me ayudes a mí a entender y a crecer
del mensaje de Ageo, que es igual de relevante para nosotros que para los judíos en su día. Pedimos que nos ayudes a a invertir todo lo que tú nos has dado en tu reino, a trabajar con nuestras manos, con nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestro tiempo, a poner todo eso en tu obra, a cumplir hasta que cumplamos pues, tu plan para nuestras vidas. Pido que nos ayudes, pido por cada hermano aquí, que le enseñes dónde crecer, le enseñes dónde cambiar, los que estén quizás viendo por internet también, que les enseñes, les ayudes a encontrar qué es lo que deberían hacer próximo. Si hay alguno que no es salvo, pues también que enseñes su necesidad del arrepentimiento, necesidad de entregar su vida a ti. Todo te lo pedimos entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.